Buenas noches, ¿cómo están? La última clase se trató sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Como profecía o en la profecía o en Jesús como profeta. Entonces la conclusión que principalmente sacábamos es que la profecía no es una adivinanza, no es una adivinación, no es algo sobre el futuro, sino algo que está ocurriendo en el presente, pero está contenido ahí también lo del futuro. Por ejemplo, muchos dicen el apocalipsis es lo que va a ocurrir. En el fondo, el mensaje del apocalipsis, la revelación, porque apocalipsis significa revelación, no profecía, significa que está corrido el velo, ya está el escenario, se corre el telón y se revela lo que hay detrás del telón. Entonces, el Apocalipsis en el fondo es decir, mira, si ustedes viven sin Dios, esto es lo que va a ocurrir, les va a ocurrir como humanidad. El otro día veía un meme ahí en Facebook que era como bien duro porque estaba como el diablo al lado de Dios y le decía, oye, parece que esta gente parece que es más imagen y semejanza mía, le decía el demonio, que tuya, le decía Dios. Entonces, imagínense. Bueno, ahí eh, entonces el profeta anuncia, dijimos, el reino de Dios y denuncia lo que va en contra del reino de Dios. Entonces, justamente anunciarlo significa todo lo que tenga que ver con Jesús y con los evangelios. Eso no quiere decir tampoco que todo es bonito, es todo lindo, no. El otro día, por ejemplo, hicimos acá una reunión de un emprendimiento que tiene que ser Adriana en el colegio, vinieron unos padres y con sus alumnos y a uno de ellos le hacían bullying. Entonces, y esta persona va a una iglesia cristiana. Eh, entonces yo le decía, no, pero tú tienes, yo le dije, perdóname, pero ese es el error de la iglesia cristiana, que no estudian teología. O los pastores no sé dónde se preparan o cómo se preparan. Pero en el Evangelio y en el original, yo se lo mandé después, dice, sean astutos como serpiente y buenos como paloma. Es decir, primero hay que ser astutos y después buenos. O yo soy bueno porque soy astuto, es decir, yo sé cómo tú eres y aún así yo te amo, estoy contigo, o etcétera, ¿verdad? A sabiendas de esto, ¿ya? Pero a mí no es que yo sea ingenuo, me esté haciendo tonto, sino que en realidad eso es ser bueno después de ser astuto. Y entonces yo le decía, eh, no, es que él, ¿por qué no se defiende? Porque él dice que no puede ni acusarlo siquiera, porque eso sería malo y sería hacerle el mal a ellos. Aunque yo le decía, no, pues que tiene que ser astuto. Si nos mandan como ovejas en medio de lobos. Eso dijo Jesús. Dijo, mi reino no es de este mundo. Dijo, perseguir el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Es decir, si tú no haces eso, no te va a venir la añadidura. Primero tienes que seguir el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? Bueno, hay que leer el Evangelio, entrar en el Evangelio, no que te lo lean en la misa, porque ese leccionario en la misa está todo seleccionado, se salta versículos. Enfrenta tú mismo el texto, encariñate con el texto. Ya como le he dicho siempre yo, los primeros 3 meses Marcos, después los siguientes 3 meses Mateo, para que lo vayan leyendo como no en el orden de la Biblia,
del Nuevo Testamento, pero sí en el orden cronológico. Después 3 meses más para Lucas y los últimos 3 meses del año para Juan. De repente se demoran más en uno, eh, pero yo se los digo como ejemplo. Entonces, eso es importante. Y le hice ver a esta cristiana o autodenominada cristiana, pues todos los que creemos en Cristo somos cristianos, de iglesias distintas, católica, evangélica, pero la religión es la misma, es el cristianismo. Lo que somos es de distintas iglesias, ¿ya? Es un error y una ignorancia decir soy de la religión católica. Absurdo, tú eres de la religión cristiana en la iglesia católica. Eres de la religión cristiana en la iglesia luterana, etcétera. Entonces esta persona, esta mamá cristiana, yo le decía, tienes que cambiar ese chip, lee el Evangelio, yo te voy a mandar el original. Pero si tú te fijas en castellano es lo mismo, porque el original en griego, en koiné que yo tengo es de la Reina Valera, la que usan ustedes. Y fíjate que ahí sale en ese orden, astuto como serpiente, bueno como paloma. En ese orden, por favor. Porque de esa manera tú vas a perseguir el reino de Dios y su justicia, si no va uno a ser un tonto donde que todos abusan. Y el demonio se ríe entre tanto. Entonces, no. Jesús fue tan astuto que se jodió al demonio en la cruz, porque la cruz es el odio y la muerte, y Jesús es amor y vida. Entonces él, al sufrir y morir en la cruz, él niega lo que máximamente niega a Dios, que es el odio y la muerte. Entonces, al sufrir y morir en la cruz, él como Dios está negando su negación, y menos por menos da más. Entonces, al negar su negación resulta un sí, y un sí a la vida, y eso es resurrección. Se jodió al demonio. El demonio, recuerden que sabe lo que nosotros decimos, pero no lee nuestros pensamientos. Ve nuestros actos también y también ¿verdad? Lo que decimos. Entonces hay que tener cuidado con ambas cosas. Y siempre hay que estar protegido y en relación con Dios como papito, como papá, ¿verdad? Papito nuestro, papito tuyo, papito mío. Y en esa intimidad de relación con Él, tú le vas contando tu vida pública, privada y secreta. Mateo 6:6, el papito que ve en lo secreto. Entonces así, cuando uno se esté muriendo y el mal, el demonio y la sombra le digan, ¿qué? Si tú tienes esto, yo te puedo decir, esas son las que tú sabes. Yo te puedo agregar 10.000 más, pero no importa. Todas las sabe mi papito. Y a mí no me interesas tú, demonio de mierda. ¿No es cierto? Vete de aquí, pobre ángel infeliz, incapaz de amar. Y yo me arriesgo porque a las 3 de la mañana suelen molestarme a mí, o de madrugada. Si les contara, que es más rara. Pero bueno, uno sabe eso. Pero el papito está siempre, entonces hay que mantenerse alegre, hay que creer que estamos desprotegidos. No nos tiene que ganar los miedos, los temores, porque tu papito está contigo. Y yo que tuve un papito muy bueno, yo que he sido un papito, más o menos, yo creo, tengo esa experiencia de ser papito, así que entiendo a Dios más rápidamente. Fijan, recuerden que la única religión de Jesús no fue el cristianismo, ni la Eucaristía, ni Jesús Eucaristía, eso se lo inventaron ahora. La religión de Jesús fue su papito, que Dios es papito, que ya no es Dios de los ejércitos, sino que es papito. Entonces, qué esperanza, y eso fue él descubriéndolo de a poco. Ya tengo
Dios es Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, como lo entienden ahora los del Estado sionista de Israel, porque eso es lo que es actualmente el Estado de Israel, un Estado sionista que desciende de los házaros, no del pueblo hebreo bíblico. Eso fue una usurpación que hicieron hace unos siglos. Eran de origen pirata estos sionistas que crearon los bancos y todo, y son los dueños del mundo. Entonces, no les importa nada. Pero no es el Israel hebreo bíblico. No están conectados con eso. Se quieren conectar, claro, obviamente, eso les conviene, hacen conectar eso. Benjamín Netanyahu hace conectar todo como que quiere hacer de nuevo el reino de Salomón, tanta tontera, ¿no es cierto? Bueno, pero miren lo que va, el genocidio que es capaz de realizar. Bien, entonces, eh, lo que ocurre es que hay una forma, ¿no es cierto?, de concebir el, eh, el profetismo bíblico, que es la forma de la Biblia, que es anunciar el reino y denunciar lo que vaya contra del reino de Dios. Y el reino de Dios son las bienaventuranzas. Tienes que repasar las bienaventuranzas. Es el juicio final por el cual todos vamos a ser juzgados. Entonces es eso, es eso. Cada vez que damos de comer al hambriento, al beber al sediento, etcétera, todo lo que dice Mateo 25, eso tiene que ver con bonos para el día del juicio, no para el día de nuestra muerte, sino del juicio final. Ahora, para el momento de nuestra muerte, lo que tenemos que estar es en relación con Dios. No tenemos que dejar eh, que nos desvíen. ¿Ya? La religión de Jesús era su abá, era su papito, que Dios es papito. Nació en un pueblo que es Dios de los ejércitos. Después, formado y criado por el papá José. Después muere José y dice, Dios, yo siento el amor de Dios como padre. Y después en el bautismo de su primo Juan, dice, ese Dios que siento como padre es mi padre. Es Jabá, es papito mío. Se fijan que la evolución, 30 años. Entonces, bueno, acá yo creo que todos, estamos todos pasados 30 años. Ya por lo menos tenemos toda esa evolución ahí. Deberíamos tenerla. Pero si usted cree que su relación con Dios es su relación religiosa con Dios, no. Usted va a la Eucaristía, ¿para qué? Para responderle aún mejor, gracias a la Eucaristía, a Dios en el juicio final y perseguir el reino de Dios y su justicia. Y si no, la Eucaristía no le vale. Vale por sí misma, pero usted no, porque no tiene ese efecto de que le sirva, pero nosotros no nos salvamos por ritos o por cultos, nos salvamos por lo que dice ahí el juicio final. Eso cabe a cualquier ser humano, sea ateo, sea de la religión o creencia que sea. Bien, ahora hace poco nomás me estuve conversando con el director nacional de asuntos religiosos de la presidencia, que es amigo mío, un rabino, me decía que estamos en el Yom Kippur y todo eso, pero mira, imagínate, me decía me enteré que en Medellín están atentando y quemando a personas, fanáticos religiosos, están dañando a otros, a las islámicas y todo, entonces voy a tener que hacer un asunto de seguridad ya el 17 de octubre y me invitó. Es de seguridad, no lo debería decir, pero acá no hay problema. Entonces, imagínense cómo está la cosa, o sea, si se supone que los que creemos o somos de cualquier religión vamos a buscar la unión, la relación, la paz, y estamos en esa. Yo le dije, oye, también deben estar perjudicados
los judíos, porque con todo esto, con toda la mala fama que se está haciendo Israel, imagínate salir también, aunque el mismo que es rabino, pero no es sionista, pero los demás lo van a ver con la kipá en la nuca y van a decir, este es judío de Israel que está haciendo un genocidio y de estar de acuerdo y está orgulloso de pasearse encima con la kipá por la calle, etcétera. Claro, la gente, en fin, entonces, eh, si no logramos la relación buena entre las religiones, no va a haber paz en el mundo, porque cuando alguien te hace daño a nombre de su Dios, si es a nombre de su Dios, para esa persona no hay nada superior a eso. Por lo tanto, nada va a lograr influir en su pensamiento, porque la persona lo está haciendo por lo más superior que existe para ella. No sé si me hago entender. Entonces, lo mismo ocurre con los judíos y los islámicos. Es el problema. Los cristianos, nosotros no. Por lo menos hay fanáticos, evidentemente, en todos lados, pero es importante saber eso, que está sucediendo esto que es muy grave. Entonces, el profetismo es eso, lo que estamos diciendo ahora y comentando ahora, porque estamos denunciando lo que va contra lo que Jesús quiere. Y al mismo tiempo estamos diciendo lo que Jesús quiere, anunciando el reino y denunciando contra lo que vaya al reino. Claro, alguno de ustedes me va a decir, pero ¿y cómo, profe, usted muchas veces ha repetido que Isaías, 760 años antes de la crucifixión, él en los relatos, en las narraciones del siervo de Yahvé, Isaías capítulo 53, se narra, se dice lo que ocurrió históricamente con Jesús, y 760 años antes. Entonces, eh, claro, ocurrió así, ocurrió así, yo no les puedo decir que no. Jesús asumió ese mesianismo, un mesianismo de un Dios que se abaja, no un Dios de los ejércitos, no un Dios sacerdotal, un Mesías sacerdotal, perdón, o un Mesías político, revolucionario o militar o de poder económico, no, sino que un Mesías sufriente. Sí, efectivamente, está narrado 760 años antes en el libro de Isaías, capítulo 53. Aunque los judíos dicen Deutero Isaías, es decir, no lo atribuyen al Isaías mismo profeta, sino que fue un agregado, no en tiempos del Nuevo Testamento, sino en tiempos del Antiguo Testamento, pero que ellos mismos dudan de que sea del... Entonces, eso lo pone en lío a ellos para asumir lo que dice Isaías ocurrió con Jesús, porque es fácil hacer ese paralelo y decir, mira, o sea, lo, lo que sabemos de Jesús, lo que la ciencia cada vez más descubre, ya estaba narrado en Isaías más de 700 años. Entonces, claro, ahí uno puede decir, ve, profe, que eso es una adivinación, es una... No, pero la profecía es eso, es decir, hay que entenderlo de esta manera. El Mesías sufriente, siervo de Yahvé, si no es salvado por su pueblo y por lo que les ama, le va a ocurrir esto. Y Jesús fue así, no fue salvado, fue abandonado y le ocurrió eso. Entonces, de esa manera es como hay que entenderlo. El Apocalipsis, ¿cómo hay que entenderlo? Si ustedes como humanidad no siguen el Evangelio, no viven el Evangelio, entonces les va a ocurrir eso. Y lamentablemente como que para allá vamos, ¿verdad? Bueno,
claro, es importante lo que estoy diciendo porque hay una corriente del protestantismo, no de Lutero, sino que se separó de Lutero, se distanció de Lutero, que se llama Calvino, la corriente protestante calvinista. Y los calvinistas tienen una teología de predestinación, es decir, todo está hecho, ya todo está así, todo está escrito. Entonces lo entienden de esa manera. No dan el espacio, por tanto, a la libertad, pues, sí, porque hay pecado, porque es libre albedrío. ¿Por qué hay salvación? Porque si yo estoy predestinado a salvarme o a condenarme, entonces no hay gracia ahí. No tiene gracia y no hay libertad. Tampoco hay amor, porque el amor se da en libertad. Entonces, Dios es tan bueno que en la Biblia nos ha revelado la manera que puede ocurrir si nosotros nos fallamos a nosotros mismos, a la naturaleza, a los otros y a Dios. Va a ocurrir esto. Es la consecuencia. No hay en la vida castigos ni premios, hay consecuencias. Y esa es la consecuencia. Bien, veamos esta última parte de la clase anterior, la clase 10, sobre el tema del profetismo y comenzamos también la clase 11, o sea, 12. Bueno, este es el final de la clase 11. A diferencia de Mateo, Lucas, que es el texto que nosotros habíamos citado, recuerden que Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, lee el texto de Isaías y dice, se ha cumplido en mí, y a él lo quieren tirar al barranco. Bueno, a diferencia de Mateo, Lucas cita tan solo en pocas ocasiones frases enteras del Antiguo Testamento. Habitualmente procede más por alusiones que por citas explícitas. El pasaje que recoge en esta ocasión está sacado de la segunda parte de la colección de Isaías, el tercer Isaías, imagínense. Oh, yo lo que. ¿Sí? Ya, hay un tercer Isaías. Por eso que los judíos tienen como que aceptan el primero nomás. Bueno, profeta de la vuelta del destierro, el tercer Isaías. Señala allí la misión que recibió del Señor. He aquí la traducción según el texto griego de los 70. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ojo que la versión de los 70 en la traducción, tienen que silenciar el micrófono. Ya. En la traducción de los 70, que en realidad eran 72 autores hebreos que piensan en hebreo pero escriben en griego, en tiempos del Antiguo Testamento. Eso es la versión de los 70, que es un texto conservado en griego en el Antiguo Testamento. Hay varios libros que, por ejemplo, los judíos en el Tanaj o el Antiguo Testamento hebreo no aceptan. Lo mismo los evangélicos que han seguido ese criterio de los rabinos y no han aceptado algunos libros. Por eso ellos no creen por ejemplo, en el, en el purgatorio, donde está eso en los macabeos. Porque hay libros que no están en la Biblia, en ellos. Entonces, por eso no, por mucho que nosotros querramos explicarle esos libros, ellos no lo tienen como inspirados. Entonces, está esa diferencia entre la Biblia evangélica, Reina Valera, por ejemplo, y la Biblia de Jerusalén, o latinoamericana, o Biblias católicas. Actualmente hay Biblias que están para protestantes y católicos, ya son interconfesionales, ¿sí?
Bien, entonces en la versión de los 70 el texto griego, que recordemos son un grupo de 70 o 72 escribas, teólogos, hebreos, judíos, que pensando en hebreo, por el ambiente que están viviendo, por ejemplo en Persia, escriben en griego y no en hebreo, si no, no les va a entender nadie. Es como si nosotros fuéramos los hebreos y estamos en Estados Unidos, tendríamos que escribir en inglés para que todos lo entiendan. Pero estamos pensando en colombiano y con los modismos colombianos. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Bueno, esa versión de los 70 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en el texto de Isaías estamos hablando, no el de Lucas, sino el que cita Lucas, Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado por la unción. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los que tienen el corazón roto y a anunciar a los prisioneros que están libres y a los ciegos que verán la luz, a proclamar un año de beneficios concedido por el Señor y un día de venganza. Y un día de venganza. Entonces, claro, es un texto que es más fuerte, es más aguerrido, es un mesianismo que se la juega por los pobres, no, no con un buenismo, sino con carácter, de manera profética, anunciando y denunciando. Por algo los profetas terminan muertos, asesinados, mejor dicho. Pero el Señor se venga y viene el día de la venganza del Señor. Lo anuncian esa catástrofe. Mira, ya que ustedes lo están viviendo, como está diciendo el oráculo de Yahvé en este caso, para nosotros el Evangelio. Entonces, de ustedes depende que les va a ocurrir esto. Esa va a ser la consecuencia. Nosotros acá no es que queramos eso acá arriba, ni que lo tenemos predestinado, ni que esté escrito, sino que lo que está escrito es lo que les puede pasar si ustedes no hacen eso, no como castigo, sino como consecuencia, entiéndase bien, para que no caigan ustedes ni sus familiares en esos sermones, esas prédicas apocalípticas, amenazantes que al final, no, es un papito con el hijo, ¿no es cierto? La mamita y el papito le decimos a los niños, si tú vas a hacer esto, va a ocurrir esto, porque como yo he vivido más, tengo más mundo que tú, relaciono más rápido, veo bajo el agua, bastante probable que esto es lo que te ocurra. Entonces, no lo hagas. Y nuestro Dios esa es la religión de Jesús, que Dios es papito, eso nos reveló Jesús. Nuestra religión es que Dios es papito, esa debe ser nuestra religión. Y por eso tenemos que ver a todos como hermanos, buscar la fraternidad y la relación con uno, con el otro, con la naturaleza, con Dios, con las religiones, con las creencias. No significa unirse, no significa ir abrazados, no significa ir de la mano. Por eso está fratesi. Algunos irán de la mano, algunos abrazados, otros caminando juntos, pero vamos todos donde mismo, hacia la misma conciencia de fraternidad. Ese es el asunto. Esa es la conciencia, la perspectiva que hay que tener en todo esto. Y esto de la unción, déjenme ver que colocar acá un, que les puse ahí sobre un asunto que me pareció muy bien, muy hermoso sobre lo de la unción.
Vamos a ver si alcanzamos a ver en estos minutos de esta parte que quede. A ver. Pero tengo que, pero eso tengo que compartir. Miren esto que... Por eso escribe. Miren, ¿Alguna vez te has preguntado por qué una oveja se golpea la cabeza contra una roca hasta morir? No es locura, es desesperación. David lo sabía. Por eso escribió: unges mi cabeza con aceite. Pero, ¿qué significa eso realmente? Cuando estudias la vida de las ovejas, descubres algo brutal: los mosquitos. No uno, no dos, enjambres enteros. Atacan la cabeza, se meten por la nariz, depositan larvas. El dolor es tan insoportable que la oveja se estrella contra piedras buscando alivio y muchas veces muere. Entonces el pastor hace algo que cambia todo. Toma aceite y lo aplica en su cabeza. Ese aceite no es decoración, es protección, es vida. El aceite repele las moscas y en la Biblia las moscas no son solo insectos, son símbolos de demonios, de pensamientos oscuros, de tormentos mentales. ¿Sabías que Belcebú significa príncipe de las moscas? Ahora escucha esto. Toda batalla espiritual comienza en la mente. Si el enemigo controla tu mente, controla tus emociones. Y si controla tus emociones, controla tus decisiones. Por eso David no dice, unges mi corazón, ni unges mis manos. Dice, unges mi cabeza, porque ahí empieza todo. ¿Y sabes qué representa ese aceite hoy? El Espíritu Santo. Él es el que calma, el que protege, el que sana, el que silencia las voces que te dicen que no vales, que no puedes, que no eres suficiente. Cultiva una vida en el Espíritu. Deja que Él unja tu mente, que haya en ti el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Porque cuando tu mente está ungida, ni las moscas más oscuras pueden entrar. Si llegaste hasta aquí, comparando este texto eh, con el del Evangelio, se observa que Lucas cita a Isaías aportándole algunas modificaciones. Pero antes de esto recordemos el video anterior, ¿no es cierto?, que es muy interesante porque nos revela que este asunto de ungir la cabeza, eh, fíjense que es simbólico porque Jesús es el Cordero de Dios y las ovejas las ungía el pastor con aceite para protegerla de ese enjambre de bichos y de larvas que hacían que ellas se golpearan la cabeza en la roca y hasta se mataran por eso. Entonces, muy, muy interesante eso de poder estar en entendiendo esta de la unción, de la protección. Y, y es el pastor, Jesús es nuestro pastor, el Padre unge a su Hijo, el papito unge a su Hijo, le protege la cabeza. Y lo que decía el video también, que las moscas bíblicamente representan, ¿no es cierto?, el mal, lo demoníaco. Y no por eso vamos a andar, ¿no es cierto? Bueno, que a San Francisco tampoco le gustaba mucho, a los hermanos flojos le decía hermano mosca. En fin, pero el simbolismo es muy bueno, esas moscas que torturaban a las ovejas en la cabeza, en su mente, en su piel, eh, dejaban larvas, se les metían por los orificios de la nariz, tenían que prácticamente
golpear la cabeza en la pared para aturdirse, para dejar de sentir ese dolor y también incluso morirse, ¿no? Porque en el caso humano es con el nervio trigémino, ese nervio eléctrico que está como, ¿no es cierto?, en la cara, en los ojos, los oídos, la, la mandíbula, por todos lados. Es terrible, ¿verdad? Por eso que hay que cuidarse cada infección de muelas, porque está a centímetros de ahí de que afecte al nervio trigémino y hay gente que hasta se ha suicidado golpeándose como la oveja o el cordero a la roca. Ser humanos por ese dolor han hecho eso. A mí, que he coleccionado dolores en mi vida antes, acá no. Ha sido una bendición para mí eso, Colombia, pero antes en Chile, uy, y me dio un tiempo eso del trigémino y era horrible, horrible, no te dejaba dormir, tú te estabas quedando dormido y venía el impulso eléctrico así, todo, horrible. Entonces, por eso hay que cuidarse el dolor de muela. Uno dice, no, pasado mañana voy al dentista, pasado mañana espero que me dé los antibióticos. No, si uno ya sabe, tiene que tomarse los antibióticos correspondientes por 7 días, no porque le pasó el dolor, no, porque eso es muy delicado. Y yo les digo, eso es horrible, es terrible. A mí me han dado esos peores dolores, eso y también el parto del hombre que dicen, eso del cálculo renal. Uf, no, horrible. Bueno, eh, entonces el pastor unge la cabeza. Ungir la cabeza del Mesías es protegerlo de todos esos ataques malignos, de lo demoníaco, protegerle la mente. Imagínense blindarle la mente, esa es la unción. Eso está también simbolizado en el aceite, en el bautismo. Deberían, ¿no es cierto?, como ungirnos más, así con más aceite, así la cabeza. Claro, simbólicamente se hace una cruz eh, se signa así con el aceite. Pero todos esos ritos tienen que ver con la naturaleza, con la realidad, es algo muy, muy importante, se relaciona mucho eso. Bueno, no se sabe por qué suprime lo de curar a los que tienen el corazón roto. Por el contrario, añade lo de traer a los oprimidos a la liberación. Insistiendo en esta liberación, en griego áfesis, que tanto se valora en el tercer evangelio y en los hechos de los apóstoles. Sin embargo, la diferencia más importante está en que se detiene la cita en la penúltima línea, omitiendo la mención del día de venganza, tema habitual en la predicación profética, pero que no conviene a la misión de Cristo. Entonces, claro, él incluso decía, yo puedo trinar los dedos y hacer sonar los dedos y tener legiones de ángeles que me defiendan, que se vengan por mí y, y están atentos a mi orden y serán todos destruidos. Pero no deja eso, ¿verdad? Eh, no va con eso, con su abajamiento, él consufre con nosotros. Por eso no muere en una batalla épica o campal, ¿no es cierto?, militar, y no nace tampoco en un palacio. Ya sabemos cómo es la historia de él, que se abaja. Entonces ya es el Dios abajacísimo para ser el cercanísimo. Entonces el Mesías, el mesianismo de Jesús, el mesianismo profético de Jesús,
es para hacer el cercanísimo, pero no un buenismo, no callándose, sino diciendo las cosas, pero no excluyendo a nadie del corazón. Entonces el periodo que se abre en el momento en que Jesús comienza a hablar no tiene para el evangelista ningún carácter de castigo o de revancha divina. Es por el contrario un año de beneficio, un año de gracias, un año de beneficio. Según la imagen de los años sabáticos o jubilares del calendario israelita, manifestación gratuita del cariño de Dios. Entonces, miren qué eh, hermoso eso. Ahora los judíos, un amigo judío me decía que estaban lo del perdón, del Yom Kippur, donde ellos se acercan, van a la puerta del otro a pedirle perdón, incluso a restaurar, ¿cómo se dice esto? Como indemnizar el daño hecho. Eso se hace en el Yom Kippur, sobre todo en el año de gracia donde se perdonan todas las cosas, donde se reparten los bienes, donde nadie queda sin nada, sino todos de manera justa, equitativa y según sus necesidades son provistos por los otros. No, ya, no, eso no llueve ya del cielo, el maná, sino que entre los mismos judíos, en el caso del año de gracia y el Yom Kippur, se proveen, se estabilizan. Bueno, vamos al siguiente. Ahí. Hoy se cumple esta palabra en el versículo 21. Déjenme verificar si está muy bien. Sí. Ahí. Hoy se cumple esta palabra, el adverbio hoy, adverbio de tiempo, muy corriente en el Evangelio de Lucas. Véase, por ejemplo, ahí cita 2:11, 19:9, 23:43. Marca este tiempo providencial, ese de intervención divina, de gracia. Desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, el mundo va a vivir un periodo sumamente privilegiado. Imagínate que, que Dios camine entre nosotros, que el Hijo camine entre nosotros, que el Dios encarnado camine entre nosotros. Por eso cuando alguien va a Israel, yo siempre le digo, mira, tráeme en este frasquito en los lugares así originales, no en los tradicionales, sino originales. Por favor, le digo yo, tráeme tierra santa de allá. Y ahí tengo. Tráeme en este otro frasquito agua del Jordán. Ya. Yo le dije, y mira, eh, o yo miro a través de ti las estrellas, porque esas estrellas no han variado, son las mismas, es el mismo firmamento que vio Jesús. Entonces, eso es lo valioso. Muchas cosas son discutibles, serán o no serán así, ocurrieron o no ahí, son discutibles, ¿verdad? Muchas cosas son por tradición. Ahora la ciencia y con toda la tecnología geológica del LIAR y todo eso que ve bajo kilómetros hacia abajo, empieza a escanear los terrenos, em, se pueden saber muchas cosas y verificar si estábamos bien o no en el lugar que estábamos creyendo. Así que mientras más tardíamente uno va a Tierra Santa, puede ir más, con más posibilidad en los lugares originales. ¿Qué sabe uno si a lo mejor antes de morir uno tiene ese privilegio, ¿verdad? Pero de ir ahí. Ustedes dirán ahora cómo anda la cosa entre Israel y Palestina, claro, complicadito ir. Bueno, entonces desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte el mundo va a vivir ese tiempo privilegiado. En un rincón discreto el imperio se va a colmar durante algunos meses el deseo de felicidad y de libertad que anida en el corazón de los hombres desde la creación y que tan bien expresaron los profetas de Israel.
¿Hasta cuándo? Hasta que esos mismos hombres maten a aquel que les traía la felicidad y tome su relevo el pueblo del Espíritu. Somos nosotros, que es la iglesia, no solo la iglesia católica, no solo la iglesia luterana, sino la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia que tiene a su Dios por papito. Eso es. Lo demás son modos culturales, históricos, familiares, folclóricos, expresiones, pero ya libérense de eso. Yo me liberé hace rato de eso. Yo veo a algunos de ustedes y otras personas tan religados a su religión y eso es como tan primitivo. O sea, lo único que les falta es tirar un bebé al volcán para que el volcán no erupcione. Es muy primitivo, ¿no? Tenemos que estar en esto del espíritu. Es el cristianismo, es la fe que nos dejó Jesús. La iglesia del espíritu, en el sentido correcto de espíritu, de conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado, que tú vas a transformar todo eso para aplicarlo en tu realidad, en tu entorno. El espíritu no es una cosa etérea, no es para estar con los ojos blancos los días jueves en la hora santa mirando al Santísimo, no, sino que es lo cotidiano, lo cotidiano. Usted vaya al Santísimo, vaya a la Eucaristía, haga religiosamente lo que quiera, pero que le sirva para responderle a Dios en el día del juicio. No al final, sino ahora, hoy. Y responder a las bienaventuranzas, responderle al Evangelio. Eso es. Lo demás es religión, es paja mental, paja espiritual, son cosas que nos inventaron nosotros, que nos inventaron, que nos metieron en la cabeza, que nos criaron, pero libérense de eso, libérense. Jesús es liberador, liberador. Bueno, entonces justamente los profetas decían eso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar este Mesías? Y nos vino el Mesías y lo mataron. Ahora sería lo mismo, matarlo de otra manera, pero sería lo mismo. Lo- no soportaríamos ahí a alguien que nos diga eso. Vean la película Hombre mirando al sudeste, una película argentina, que, que es como asumir ahora este mesianismo en un manicomio. Es una película muy bella, una película muy, muy buena, muy inteligente, muy perfecta, porque tú dices el personaje extraterrestre, un santo, es un genio, es un loco, es otro Cristo y todas las interpretaciones calzan. Bueno, el Espíritu Santo, la obra de Lucas, el Espíritu Santo, es ante todo el que animaba a los profetas de Israel. De él, del Espíritu Santo, están llenos Isabel y Zacarías, del Evangelio de Lucas, en capítulo 1, verso 41 y después el 67, que son dentro de la perspectiva del redactor de Lucas, ¿verdad? Profetas del Antiguo Testamento. Son profetas del Antiguo Testamento. Imagínense, ellos están mencionados en el Nuevo Testamento, pero para Lucas son profetas del Antiguo Testamento. Isabel y Zacarías. Y esto es también verdad del anciano Simeón, en capítulo 2, versículo 25. La corriente profética veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, encuentra su término en la persona de Juan Bautista, que está lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. En 1.15, recuerdan que se movió en el vientre cuando llegó María, no tanto por María, sino por lo que él llevaba en el vientre, ¿no? El Dios encarnado ahí. Imagínense todo eso, esa vibración, como dicen ahora,
que debe haber sido eso. Bueno, y en el que reposan igualmente el espíritu y la fuerza del profeta Elías, Juan Bautista, el modelo de los profetas, el, el último profeta. Claro, Jesús tiene una dimensión profética, pero profeta como tal, el último es Juan Bautista. Juan Bautista era de familia de Alcurnia, la mamá era descendiente directo del sumo sacerdote Aarón, del origen del sumo sacerdote, imagínense. Y aún así él terminó con el sumo sacerdocio, no lo asumió y asumió ser profeta, Juan Bautista. Y gracias a eso fue el que anunció, el que bautizó al Dios encarnado. Es maravilloso todo eso, ¿no? No, la historia bíblica, la historia de Dios con nosotros y nosotros con Dios, no la supera nada, ni nadie, de ninguna película, nada, de nada. Maravilloso, ¿no? Cada vez uno dice qué hermoso y uno da gracias, uno dice qué fuerte, qué grande y qué hermoso también todo. Bueno, el Antiguo Testamento termina cuando se detiene el ministerio de Juan Bautista. Entonces comienza algo nuevo. El espíritu profético viene sobre Jesús en el Jordán. ¿Se acuerdan? Y lo acompaña constantemente a continuación en el desierto. Es bautizado, ¿no es cierto? Y después se va al desierto. Por eso Jesús con propiedad dice después en Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo acompaña constantemente a continuación en el desierto en los comienzos de su predicación, que es el texto que estamos viendo, el capítulo 4, y todo el tiempo de su presencia visible en medio de los hombres. Lucas 10:21. Jesús no es solamente el profeta con una P mayúscula, que recoge la llama de toda la corriente veterotestamentaria del Antiguo Testamento, sino aquel cuya misión realiza lo que no era más que una esperanza en el Antiguo Testamento. O sea, ahí se concretiza, se realiza, se ve, se logra ver. Qué lindo cuando algo es realidad, en realidad. Fíjense, yo cuando me invitó la Dirección de Asuntos Religiosos en la presidencia el 4 de julio y fui para allá, yo dije, bueno, ya que estoy aquí en Bogotá, voy a ir al, al Ministerio de Minería. A ver, espérense acá. Gabriel pregunta a David, ¿hasta qué punto nuestra religiosidad hoy en día se puede llegar a parecer a la de los sacerdotes de la época de Jesús, del Sanedrín? Bueno, hasta el punto, como claramente lo ha dicho el Papa Francisco, lo dijo, y eh, el cardenal de acá, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, pero antes del cardenal Rueda, ¿no es cierto? Dijeron todo esto y lo dijo el Papa Francisco también en la carta que le escribió al pueblo de Dios, a la iglesia. Lo pueden buscar. Y la palabra se llama clericalismo. Es decir, cuando los sacerdotes creen que tienen un poder sagrado, están muy mal. Cuando los laicos creen que el sacerdote tiene un poder sagrado, está muy mal. Y la misma teología, la predicación dice cosas distintas, claro, porque evidentemente a ellos les conviene así, ¿no es cierto?, que los vean prácticamente con querubines
rodeándose para todos lados, pero si ellos también van al baño, también usan papel higiénico, y hay de ellos si no lo usan, etcétera, ¿no es cierto? Como sería con cualquier ser humano. No es ninguna cosa, hay ningún poder sagrado. ¿Cuándo y por qué? Porque cuando se instituyó la Eucaristía, ¿con qué comienza? Antes de la última cena. ¿Qué hace Jesús? Lava los pies. Es decir, es el servicio, es la entrega siempre. Por eso que la misma iglesia llama al sacramento, le dice eh, el orden del ministerio sacerdotal. ¿Qué es el sacerdocio? El sacramento del sacerdocio, el sacramento del orden, es el orden del ministerio sacerdotal. Ministerio significa ¿qué? Servicio. Servicio sacerdotal. Conclusión, el sacerdote entrega su vida a aquel que se entregó por nosotros para que siga entregándose en estos tiempos y en la humanidad. Conclusión tremendamente teológica, rotundamente, no nos salva la muerte de Jesús, sino su vida entregada hasta la muerte. Punto. Ah, pero es que el Papa, pero es que los cursillos, pero es que el cura, pero es que esta predicación, pero es que este teólogo. No, es eso es. Nos guste o no. A mí me gustaría muchas veces que no fuera tanta entrega el asunto, pero así es. No es sacrificio, es entrega. No es matar un bebé, un cordero para que los dioses calmen su ira. No. Y la Eucaristía tampoco es eso. Pues, Eucaristía, ¿qué significa? Acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? ¿Quién hace la acción de gracias? El pueblo de Dios. ¿Quién en ese momento preside al pueblo de Dios? El sacerdote en la Eucaristía, en esa acción de gracias. Él no celebra la Eucaristía, todos celebramos la Eucaristía. El otro sacerdote no concelebra la Eucaristía. Todos esos son errores litúrgicos. El sacerdote preside la Eucaristía, preside la acción de gracias que hacemos todos. Y nosotros se lo encomendamos a Él para que Él presida. Y Él ordena, siente ese llamado y ordena su vida para entregarla a aquel que entregó su vida por nosotros, con eso nos salvó y entonces Él lo sigue entregando. Todo es entrega, todo es servicio. Entonces el poder del sacerdote es el poder del servicio. El sacerdote debería asumir el, el poder del amor de Jesús. Debería entregar el poder del amor de Jesús. Y no el amor al poder sagrado, que sería el clericalismo. Si hace eso, no entendió nada de su vocación. Entonces, bueno, dice, pero lo pregunto más con respecto a cómo los laicos vivimos la fe. Claro, el clericalismo, dice los estudiosos, dicen los mismos estudios, lo crearon los laicos. Las familias, mira, los cristianos eran perseguidos. Después hubo una epidemia en Roma. Los sacerdotes paganos huyeron. Los sacerdotes, los presbíteros, sacerdotes cristianos se quedaron ahí socorriendo a ricos y pobres y a sus hijos. No escaparon. Eso convirtió a los ricos y se celebraba la Eucaristía en las domus ecclesia, en casas grandes aristocráticas romanas. Después vino una persecución de nuevo
de Juliano el Apóstata, después de Constantino, después de nuevo, asume otro emperador hasta llegar a que Teodosio que em, regulariza la cosa y dice que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, la única. Entonces ahí comienza el clericalismo por parte de estas familias aristocráticas que ya lo que les interesaba era el poder y colocaban como sacerdotes, como obispos, como papas a personas de su alcurnia. Y ahí es donde se pierde el asunto. Ahí es donde se pierde el sentido, lamentablemente. Y bueno, pero ahí también es cuando entra también la conciencia de muchos santos desde el principio, de mártires. Acuérdense, yo te nombro nomás acá a la madre Laura. Todo lo que le hicieron sufrir, después la hacen santa, el clericalismo la hace santa y le saca plata encima porque hace santuarios. Terrible. Entonces, lamentablemente, David, los laicos cooperan en eso. Yo veo laicos rezando la liturgia de las horas, que el laude, que la víspera, que la esto, que la nota, que lo otro, que esto, lo otro. Parecen monjes, no, pero si nosotros somos los que tenemos que enfrentar el mundo, tenemos que penetrar el mundo con el Evangelio, en lo cotidiano. No tenemos que jugar a ser cura, ni los curas jugar a ser laico. Cada uno tiene su rol. Nosotros desde nuestro servicio cotidiano, como cristianos, como laicos, y los clérigos como servicio sacerdotal, que se entregan para entregar al que se entrega. Eso es lo correcto. Pero eh, ya, la gente va a comulgar y va a comulgar con el párroco para que lo vea el párroco, no con el ministro laico extraordinario de la comunión. Entonces, el clericalismo, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son los más fanáticos? ¿Quiénes son los que juzgan y condenan en una comunidad a los otros? Los que se creen en un poder sagrado. Claro, de los santos, así. Imagínate, dice David que triste lo de los santos, como cuentan de la madre Laura, claro. Imagínate, en Chile teníamos al padre Alberto Hurtado, Cruchaga, y a él jesuita. Le dio tanto que lo jodió la iglesia, le dio cáncer al esófago. Imagínate, es el cáncer más terrible, duele respirar. Y después lo lloran, le hacen la procesión, así en realidad era un santo, y hagamos el santuario y todo, ya, y veamos plata y todo. Oye, ustedes santuario es un tal, recuerden que el arzobispado, tanto porcentaje, ustedes tanto porcentaje. Tal. Oye, si les donan tierra, si esa soltera ricachona deja tierra, herencia, recuerden acá, y la repartija. Entonces, no. Y no hay ningún santo que se haya creído santo. Entonces, así es la cosa, lamentablemente. Bueno, veamos finalmente, acá veamos eh, cómo Jesús lo que les dice, y terminamos con eso esta clase, no alcanzamos a empezar la siguiente, pero Mateo 23, Mateo 23, que es algo realmente fuerte. Ustedes dirán, uy, profe, usted dice cosas fuertes. ¡Ja! Yo soy un dulce con este Señor Jesús. Ahora lo van a ver.
Y esto es bíblico, en Mateo 23. Esto no es una película, es tal cual está en Mateo 23. Ahí van dando los versículos. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Purificáis por fuera la copa y plato,
mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su